Revista Jurídica Nacional Prescripcia, su consejo editorial, en la entrevista con Prescripcia. Entrevistado, magistrado en retiro Héctor Lara González, agosto 2026. El día de hoy estamos entrevistando a una gran figura dentro del ámbito académico y además postulante en estos momentos, historia del magistrado en retiro, maestro Héctor Lara González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos quienes estén escuchando esta charla. Y pues es un gusto estar aquí con Prescriptia, esta revista jurídica, y con la maestra Libertad, por supuesto, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo en la red. Y bueno, pues todo nuestro público tiene gran innovación en preguntarle a usted que nos comente de sus antecedentes en su vida profesional. Bueno, pues mis antecedentes se pueden resumir porque solo he estado laborando pues la mayor parte de mi vida profesional, y inclusive antes de ser profesionista propiamente, dentro de la carrera judicial, dentro del Poder Judicial de la Federación. Ingresé en 1988, ¿no?, al Poder Judicial de la Federación, cuando era un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues empecé como empezamos muchos en esta institución, es decir, como el nombramiento es oficial judicial, que es el relativo a escribiente propiamente. Y ya de ahí, bueno, pues fui escalando, ¿no? Era actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal, y a partir del año 2001, pues fui juez federal por concurso, por oposición, por examen por oposición. Fui juez federal, estuve adscrito en Puente Grande, Jalisco, y estuve allá un tiempo. Posteriormente, como juez en materia de procesos penales federales aquí en la Ciudad de México, y a partir del año 2005 fui magistrado también en examen por oposición, primero adscrito a Toluca en el segundo circuito, en tribunal unitario y tribunal colegiado. Posteriormente tuve una adscripción aquí a la Ciudad de México desde 2011, y en 2023 el Consejo de la Judicatura Federal me dio como adscripción el integrar un pleno regional en materia penal, y al año siguiente el pleno regional en materia penal y materia laboral de la región sur. Y fue ahí ya cuando, con motivo de las reformas al Poder Judicial de la Federación, decidí retirarme, y por tanto pues ahora pues estoy en otros ámbitos, ¿no?, de asesorías jurídicas. Sumamente relevante lo que usted nos está comentando, toda una trayectoria dentro del Poder Judicial. Y bueno, una pregunta que tal vez ya ha sido multicitada con el tema de la reforma judicial es saber qué tan importante es en su concepto, maestro Héctor Lara, la parte de la impartición de justicia ya con una experiencia profesional. ¿Usted cómo concibe esta reforma? ¿Hay retos para los nuevos juzgadores mexicanos? Sí, claro, el reto esencial es para la justicia mexicana. Lo que la sociedad exige es la impartición de justicia, y lo tenemos plasmado constitucionalmente en el artículo 17. Y efectivamente, la impartición de justicia implica que los operadores tengan la capacidad de impartirla, ¿no? Y se escucha como si fuera sencillo, pero no lo es, indudablemente que no lo es. La carrera judicial que teníamos con anterioridad a esta reforma judicial, pues implicaba eso, ¿no? Un conocimiento tanto desde el punto de vista técnico como conocimiento del derecho, como también desde el punto de vista de conocer el ámbito de la administración de justicia, ¿no? Y inclusive la formación personal de los juzgadores se hace con el correr de los años, y esto se logra con una carrera judicial, ¿no? Pues vamos, o sea, no soy muy afín de estar comentando sobre estos temas, sobre cuál sistema es el mejor o cuál, o si debió o no de haber sido la reforma judicial. Lo cierto es que tenemos una reforma constitucional, pero sí que existe un gran reto para los nuevos operadores de impartición de justicia en el ámbito penal, que deberán de sobreponerse a muchísimos obstáculos, y
que no tan solo es de conocimiento técnico, sino también de conocimiento de lo que implica trabajar en un órgano jurisdiccional, de lo que implica trabajar, por ejemplo, en órganos colegiados, y de lo que implica tener personas, pues desde el punto de vista laboral, que cómo manejar todas estas situaciones laborales dentro de un órgano jurisdiccional que se logra en gran medida debido a la carrera judicial, indudablemente, ¿no? Pues esta virtud, hay tres paradigmas, ¿no? Porque finalmente quien imparte justicia, pues nuestros juzgadores, pero son seres humanos como es parte del ser, ¿no? Sin embargo, la realidad es que el paradigma está dentro del contexto aplicativo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en una tutela judicial efectiva, como usted bien lo pronuncia, y pareciese algo soñador emblemático hablar de justicia pronta, completa, imparcial en el ámbito del resolver, ¿no?, las controversias judiciales y ahorita en el tema de la materia penal. Pero otra es la circunstancia de la instrucción, de la calidad de los principios que deben versar respecto de nuestros juzgadores mexicanos, pero también el tema de quienes pues son las personas que están sometidas a este proceso, ¿no? En el ámbito de quien se presume víctima, de quien se presume investigado, hablando de un principio elemental en cuanto a no señalarle como imputado, sino como investigado. Y en ese sentido, ¿dónde usted ve el mayor obstáculo dentro de este paradigma que es muy grande? Porque no solo es el contexto del cumplimiento de la ley, que debería de ser a la letra de la ley, como lo establece el artículo 17 constitucional, sino también en el apego de que debe tener un juzgador para tomar decisiones. Hablaba en una ocasión con un gran jurista mexicano, que es el doctor Alberto del Castillo del Valle, y hacíamos el comentario respecto de qué características debe de tener nuestros juzgadores mexicanos. Y él, en pocas palabras, lo resumió en hombres y mujeres valientes para tomar decisiones que vayan de acuerdo a resolver y de manera completa una controversia judicial. Y en el paradigma también, ¿no?, de que las partes pues tienen sus abogados, ¿no?, su asesor técnico, su defensor, según sea el caso, y que también tienen a bien pues establecer sus medidas, vamos a llamarlo de esa forma, para efectos de poder, pues si no resolver, que no se resuelva la situación y que se alarguen las circunstancias de tal manera que pues se vea afectada la tutela judicial efectiva. ¿Qué considera usted en su experiencia como juzgador? Sí, es que el impartir justicia, la impartición de justicia o la justicia en términos generales dentro de una sociedad no tan solo le corresponde al juzgador, eso es indudable, ¿no? Del juzgador se espera mucho y así debe de ser. El juzgador no tan solo debe de tener ese conocimiento técnico que le permita emitir una resolución, sino también debe de tener varios atributos relativos a actuar con ética, a actuar con moralidad, etcétera. Tener esa intuición de lo que implica propiamente la justicia. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se logra mediante un sistema que va poco a poco avanzando la persona y que va teniendo ese carácter de ser juzgador. Inclusive para soportar presiones internas y externas, porque no es ajeno a la impartición de justicia esa temática, y que no obstante esas presiones sepa conducirse de la mejor manera, ¿no? Sepa caminar firme en su actividad. Pero este ámbito de la impartición de justicia, o más bien de la justicia como institución social, no tan solo le corresponde a los juzgadores, también les corresponde a los diversos operadores jurídicos, ¿no? En materia penal, pues tenemos evidentemente pues todas las fiscalías, y las fiscalías deben también de actuar con sus propios principios, y también pues los defensores, sean públicos o sean privados, igualmente deberán de conducirse con estos principios,
y también pues los asesores jurídicos, ¿no? Todo ello hace un conglomerado que permite que se cierre el círculo de esta institución de impartir justicia, pero no enfocarlo solamente hacia la actividad jurisdiccional, sino también en los diferentes operadores jurídicos, ¿no? Y en esto las fiscalías tienen muchísimo que ver, porque a fin de cuentas el defensor y el asesor jurídico sí están de alguna manera sesgados por proteger a una persona, sea la víctima o sea el imputado. Eso es claro, porque además así debe de ser. La fiscalía, por el contrario, actúa con un principio, de hecho está plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el principio de objetividad, inclusive investigar tanto de datos que favorezcan a una persona como a aquellos que le desfavorezcan. Luego entonces este tipo de principios permiten, como lo decía, cerrar el círculo de toda esta institución que es la impartición de justicia en un sentido amplio, pero corresponde a todos los operadores jurídicos. Y no tan solo desde ese punto de vista de ser operador, también corresponde institucionalmente. Las instituciones de un país, de todo país, ¿no? En concreto de México, por ejemplo, pues el Congreso, el Poder Ejecutivo, todos tienen mucho que ver en reformas positivas, a veces son reformas negativas, en el respeto de los derechos fundamentales, etcétera. Entonces, en el ámbito en el ámbito de la justicia, no tan solo son los operadores como aquellas personas que concurren a un tribunal y en donde en una audiencia está juez, defensor, imputado, asesor jurídico, víctima y Ministerio Público. No, también están las instituciones desde un punto de vista macro, ¿no? ¿Qué son esas instituciones? Pues principalmente las instituciones encargadas de elaborar leyes. Las instituciones inclusive encargadas de hacer las reformas adecuadas a las leyes. Entonces, es todo un entramado y de ello debe de estar consciente todo el operador jurídico, tanto los que están en una audiencia, en un hecho concreto, como aquellos a quienes corresponde, ¿no? Sobre todo pues la emisión de leyes, y que con ello pues ya entramos a un ámbito de lo que es la política criminal de cada uno de los países, ¿no? Cada uno de los países va conformando su propia política criminal, y normalmente pues los pasos gigantes de las políticas criminales pues corresponde esencialmente a el poder legislativo y al poder ejecutivo, ¿no? Esencialmente. Pues estamos en un paradigma, ¿no? En la política criminal que se está enfocando en nuestra nación mexicana, ¿no? Concretamente, lo que usted acaba de decir se resume en una palabra, no sé cómo lo ve usted. Hablamos no solo de la experiencia profesional que deba tener un juzgador previamente al ejercicio de esta gran responsabilidad, sino también a nuestros legisladores mexicanos, ¿no? En el momento de poder tener los suficientes conocimientos e instrumentos jurídicos para que ellos puedan ver cuáles son los ideales para poder establecer pues un procedimiento en un proceso que verse respecto de una gran responsabilidad, que es impartir justicia. Y bueno, también sabemos, magistrado en retiro Héctor Lara, que es usted académico. Si nos platica de su vida académica. Bueno, en lo particular siempre me ha agradado, ¿no? Andar en el ámbito académico. Pues en el tiempo en que estuve como titular, es decir, del año 2000 hasta que me retiré, pues siempre estuve, ¿no? Ahí con la escuela judicial, que en aquel tiempo era Instituto de la Judicatura Federal, y ahora Escuela de Formación Judicial, y siempre estuve ahí, siempre me ha agradado. De hecho, pues tuvimos la gran fortuna, un conjunto de juzgadores, de formar a los nuevos jueces cuando se implementó el sistema penal oral y acusatorio, ¿no? Y realmente es una gran satisfacción el haber participado en ello, ¿no? Además del instituto, pues tengo algunas cátedras en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es muy grato. De hecho, vamos a empezar ahora en este mes de agosto de 2026, un semestre más, y imparto la clase de teoría del caso, que
que es muy bonito trabajar con estudiantes de licenciatura, realmente es muy emocionante con ellos. Imparto por ahí también alguna clase en la Universidad Panamericana, ¿no? Y ahora me han dado oportunidad también en la Escuela Libre de Derecho y realmente pues es una fortuna, ¿no? El poder impartir cátedra o que más que eso, porque se escucha un poco rimbombante, es el establecer diálogos, ¿no? Canales de diálogos con personas respecto de algunos puntos que son importantes del derecho penal, ¿no? Sobre todo derecho penal porque desde que ingresé al Poder Judicial en 1988 siempre estuve en órganos jurisdiccionales de materia penal, nunca estuve en algún de otra materia, ¿no? Entonces, pues mi ámbito en el que siempre he estado, pues es en el ámbito penal, ¿no? Maravillosa su experiencia dentro del ámbito de la academia, pero también creo que usted se ha podido percatar respecto de su ámbito académico, qué cualidades tienen los jóvenes que deberían seguir dentro del ámbito ya profesional para poder entrar a un camino muy grato en algunas circunstancias, pero también muy difícil, ¿no? Que es la materia penal. Sí, cuando iniciamos la clase, sobre todo con los alumnos de la Facultad de Derecho, a veces veo como que se asustan un poco porque cuando les digo, a ver, quienes se quieran dedicar al derecho penal, qué es lo que deben de saber, ¿no? Como mínimo, ¿no? Como un stock mínimo y cuando les comienzo a hablar, bueno, pues tienen que saber derecho penal sustantivo, deben de conocer las figuras de los delitos en particular, de los delitos especiales, de los delitos previstos en leyes especiales, deben de conocer derecho procesal penal, deben de conocer jurisprudencia nacional, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben de conocer derecho de adolescentes, derecho procesal penal militar, deben de conocer la figura de extradición, en fin, cuando comienzan a escuchar lo mínimo que deben de conocer, los veo como con cara de asustados, ¿no? Pero les digo, bueno, pero esto es como un árbol, o sea, un árbol no crece de la noche a la mañana y se vuelve gigante, ¿no? O sea, va poco a poco, va creciendo poco a poco. En la medida en que ustedes disciplinadamente vayan amasando con un conocimiento diario un poco, pues podrán formarse en verdaderos robles jurídicos, ¿no? Pero esto lo hacen a través de los años y se hace también a través de una disciplina de estudio, ¿no? Pues una visión muy amplia que nos recuerda que usted ya está en un camino muy trazado y su trayectoria pues nos marca que tiene usted obras jurídicas que son muy consultadas a nivel ya del público postulante. Si nos pudiese platicar de algunas de ellas y la que usted considera, pues en este momento es más apreciada por usted. Sí, fundamentalmente son dos libros, ¿no? en los que he puesto más énfasis. Uno de ellos es la etapa intermedia. Esto es un libro publicado por Editorial Bosch y pues este libro tiene así una pequeña historia porque en su momento con el ministro, aún estaba en la Suprema Corte, el ministro José Ramón Cosío, y nos reunió algunos juzgadores para hacer una colección de temas del nuevo sistema de proceso oral acusatorio. Y recuerdo que por alguna cuestión que tuve en el tribunal, pues yo llegué tarde a esa reunión y cuando llegué, pues el único tema que quedaba era la etapa intermedia, ¿no? Como que nadie quería hablar sobre la etapa intermedia porque siempre, por lo menos en un inicio del sistema, era como una etapa oscura, ¿no? Yo les decía siempre que era como la edad media, ¿no? De la historia, pues acá la etapa intermedia era algo parecido. Y sin embargo, a mí siempre me ha gustado esa etapa, la etapa intermedia, y realmente hice con mucha alegría ese libro, ¿no? Y realmente nos ayudó mucho, sobre todo cuando se formaron los nuevos jueces en materia federal, obviamente en materia penal federal, y ese libro nos sirvió mucho de guía para el estudio de esta etapa tan interesante, ¿no? Y el otro libro, ese ya no tuvo una historia, sino que pues lo realicé, pero como escribo en el prólogo, ¿no? El otro libro, que es un manual de derecho procesal penal, que quizá el título dice más de lo que contiene, porque pues en un principio la idea era escribir sobre todo el proceso penal, pero en realidad pues me quedé en parte de la investigación inicial, en la audiencia inicial, medidas cautelares, y prácticamente me quedé ahí, ¿no? Entonces, pues sí hace falta ahora todavía escribir sobre juicio y
y sobre recursos, ¿no? Pero bueno, entonces ese librito del Manual de Derecho Procesal Penal, como lo escribo en el prólogo, pues no es otra cosa más que el reflejo de esas pláticas tan intensas que teníamos en el Instituto de la Judicatura Federal, en la enseñanza del nuevo sistema, ¿no? Y realmente es un libro muy académico, lo lleva uno de la mano sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en la audiencia inicial, cuáles son sus pasos, qué puede pasar, qué pasa si ocurre esta hipótesis, la otra, etcétera, ¿no? Entonces, es un librito que ayuda mucho a comprender esa etapa del proceso penal, ¿no? Pues qué maravilla que haya usted invertido su tiempo en casos prácticos, porque efectivamente la realidad supera pues toda temática, ¿no? Como va enfocado en muchas ocasiones nuestros códigos, pero bueno, pues es un gusto conocerlo. Magistrado Héctor Lara González, su público lo conoce en el foro porque lo hemos visto como a poderle saludar mediante la entrevista para efectos de que tener un mayor acercamiento en cuanto a su vida profesional. Le agradecemos mucho. ¿Quiere dar algún mensaje a todo nuestro público que nos acompaña hoy? No, pues simplemente que yo, en principio, gracias a la revista Prescriptia y a usted en lo particular. Y bueno, pues con el público, pues ya nos estaremos viendo en algunas otras charlas, en algunas otras conversaciones para hablar ahora sí ya de lo que es el derecho penal, ¿no? Pues le agradecemos mucho su consideración, que así sea en el foro de Prescriptia y que también sea en los foros donde usted ha sido convocado y seguirá haciéndolo, porque es usted emblemático en el tema del proceso penal, es multicitado por los estudiantes y también por nuestros compañeros postulantes que ven en usted su experiencia, su trayectoria, su conocimiento y además pues su calidad humana. Muchísimas gracias, doctor Héctor Lara, por esta entrevista. Gracias. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.